un eterno problema, que es el problema del bien y del mal. Evidentemente, el problema del bien y del mal existen prácticamente desde el principio en este mundo. El problema del bien y del mal está hoy en día en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y estará el problema del bien y del mal hasta la venida de Cristo en gloria a la tierra. Es evidente que el bien, en el Evangelio que hemos escuchado, está representado por la persona de Jesús de Nazaret. Cristo es el que representa el bien, el perdón, la salvación, la bondad, la felicidad, la plenitud, el gozo, la alegría. Todo lo que implica el bien está representado por Jesús. Y el endemoniado gadareno, los demonios representan el mal. Hemos visto que inicia la lectura evangélica en que desembarcan enfrente de la región de Galilea. Eso es de una manera geográfica, pero también espiritual, porque enfrente de Galilea estaba la ciudad de los Gerasenos, geográficamente hablando, pero también espiritualmente hablando, porque los Gerasenos era una ciudad que era gentil. Gentil, ¿qué quiere decir? Que no era judía. El mundo bíblico, en tiempos de Jesús, estaba dividido en dos partes: el pueblo de Israel, los judíos, que eran el pueblo elegido de Dios, y los gentiles, es decir, todos aquellos pueblos, todas aquellas naciones, todos aquellos países, regiones, que no pertenecían al pueblo de Israel. Y es la primera vez en el ministerio de 3 años y medio que tiene Cristo aquí en la tierra, que se presenta a predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Unos años más tarde será el apóstol Pedro el que predica al centurión Cornelio, a toda la familia de él y a todos los oyentes, y se convierten miles de gentiles, es decir, de no judíos, al evangelio, al reino de Dios. Estamos ante el problema del bien y del mal, como hemos dicho. Ese hombre estaba poseído por demonios, dice que iba desnudo, era un hombre tremendamente conflictivo, agresivo, violento, le gustaba dormir en los cementerios y era un hombre tremendamente infeliz y atormentado por estar poseído de tantos demonios. Él oye decir que viene Jesús, había desembarcado a la otra orilla de Galilea, enfrente, a su propia ciudad, a su propio pueblo, y entonces el endemoniado gadareno sale al encuentro de Jesús y grita, y le dice: Señor, ten misericordia de mí, líbrame de ese tormento y de los demonios. Dice el Evangelio que Cristo preguntó a los demonios: ¿cómo te llamas? Y los demonios contestaron: Legión. ¿Legión? ¿Qué quiere decir? La legión es una unidad militar del Imperio Romano. No olvidemos que en esos momentos
Galilea y toda Judea estaban bajo el dominio imperialista del Imperio Romano. Los romanos eran los que habían invadido aquel lugar y los tenían, digamos, en sometimiento político, militar, social, etcétera, etcétera. Una legión era una unidad militar. ¿Cuántos soldados tenía una legión? 6.000. 6.000 soldados formaban una legión militar romana. Contesta el endemoniado: nos llamamos legión porque somos muchos. El endemoniado pide encarecidamente, fervientemente, que el Señor lo libre del mal. Porque él, igual que todos los seres humanos, hemos sido dotados por Dios de uno de los dones más preciosos, más sublimes que existen, que es el don de la libertad. Y aun estando en esas condiciones, el endemoniado gadareno, él quería optar por el bien, por la vida en Cristo, por vivir en el reino de Dios que estaba anunciando Cristo y dejar aquel tormento, aquel suplicio con los demonios que representaban la condenación, la perdición, el mal. ¿Y qué es lo que sucede? Que los demonios le piden al Señor que no lo manden al abismo, sino que los dejen entrar en un hato, dicen otras traducciones. Aquí dice una piara, un conjunto de cerdo. Dicen los exégetas que habían más de 1.000 cerdos. Era la piara. Las piaras, los hatos, costaban al menos como mínimo de 1.000 unidades de cerdo. Los demonios no querían ir al asóson. La palabra salvación viene de un verbo griego que es soson. Soson significa salvar. Soson es lo contrario. La A es la partícula que da sentido negativo al verbo. Entonces, soson es salvar, pero asoson es condenar. Ellos no querían volver al asoson, es decir, al pozo sin fondo. Ellos habían salido del mismo infierno, los demonios, para entrar en aquel hombre. Y no querían volver a ese pozo sin fondo, al infierno, a ese lugar de tormento y de separación de Dios. Y le pide al Señor que no los envíe al pozo sin fondo, sino que los envíe a los cerdos. No se ven cerdos en toda la Biblia, porque la sociedad judaica era un animal impuro, era un animal inmundo. Los judíos no tenían cerdos, los rechazaban. Pero claro, como he dicho al principio, el Señor había ido a la ciudad de los Gerasenos, que era gentil, no era judío. Allí sí habían cerdos. Y dice que el Señor sacó los demonios, permitió que entraran en los cerdos y los cerdos se despeñaron por un barranco. El hombre quedó libre. Eso fue un gran milagro, un grandísimo milagro. Todos conocían en el pueblo aquel hombre endemoniado, violento, agresivo, conflictivo, mala persona. Y de momento salen los demonios y él se convierte en una persona tranquila, apacible, sosegada,
ya tiene cabalidad, ya tiene sentido común y está sentado al lado de Jesús. Pero hay un dato muy curioso en el Evangelio. Yo tardé tiempo en entenderlo, hace muchos años. Y es que dice que todos los del pueblo le dijeron a Jesús: márchate, tenemos miedo, márchate. Yo digo, ¿estará equivocado el Evangelio? No, imposible, el Evangelio es la palabra de Dios, no se equivoca. Y digo, pero ¿cómo puede ser que todo el pueblo, en vez de estar contentos, en vez de estar alegres, de ver cómo su vecino había quedado sanado, no, estaban tristes, estaban disgustados, tenían miedo, tenían temor? ¿Sabemos el por qué? Porque el pueblo había perdido una fortuna, había perdido muchísimo dinero con la muerte de aquellos más de 1000 cerdos. Hoy en día pasa igual. Muchos cristianos oramos para que la guerra, por ejemplo, hay mucha guerra ahora en la actualidad, pero por ejemplo en Siria la guerra es sangrienta. Es un desastre la guerra de Siria. Han muerto millares de personas. El día que haya paz y se termine la guerra en Siria, muchos no se alegrarán. ¿Por qué? Porque las guerras son un negocio. Es el negocio de las armas. ¿Cuántos países venden armas a Siria y Siria? Y entonces hacen un negocio tremendo, el negocio del contrabando. Cuando se está en guerra siempre hay contrabando. Se entran productos de primera necesidad, por ejemplo la leche, el pan, vendiéndola 10 veces más caro que su valor. Todos los que están haciendo negocios con las armas, todos los que están haciendo negocios con el contrabando, todos ellos no se alegran, porque se acaba la guerra, viene la paz y el negocio se acaba. Lo mismo pasaba con los gerasenos. Ellos no se alegraron de que aquel fuera sanado, fuera salvado, pasara del pecado a la vida con Cristo, pasara de la condenación a la salvación, de la infelicidad, la amargura, a vivir con Cristo, con una vida plena. Los animelas hay que tener en cuenta que eran una cooperativa, eran de todo el pueblo. Y no pensaron los gadarenos en el bien y lo que había compartido Cristo. Había compartido perdón, salvación, sanidad, curación, llevó la paz y la alegría. No, a los gerasenos no les importaba. Ellos tenían miedo. Nos ha matado a más de 1000 cerdos, que valen una fortuna. Márchate, márchate, porque ¿qué va a pasar ahora si siguen aquí? ¿Qué nos harás? Está muy claro. Pero esto no es una cosa de los tiempos bíblicos. Tiene vigencia hoy en día, actualmente. No pasa con los cerdos, pero pasa con otras cosas. El principio está ahí. El mal, el odio, el rencor, la rivalidad, la crítica, todo el mal, todos esos demonios. Los cristianos hemos sido liberados para poder vivir de una forma sana en el bien, es decir, en la salvación, en la vida plena, en la vida feliz, en la vida con sentido, que es la vida en Cristo.
que el Señor os ayude a vosotros y a mí a valorar cada día más, a valorar cada día más de dónde hemos salido nosotros antes de llevar la nueva vida en Cristo, de ser cristianos que practican la vida espiritual a través de la fe, la oración, la sagrada comunión con Cristo. Que el Señor nos ayude, aunque hayamos perdido muchas cosas materiales. Hemos encontrado la perla del gran precio, el gran tesoro. Hemos encontrado a Cristo y al reino de Dios. Erlava Shuishinu Yediatam Luku, Nine Krishna, Nivoli Viko.